hermanos, es muy interesante, como por ejemplo un líder religioso. Nadie esperaría que un líder religioso sea malo. Se supone que es algo un poco sufrido, sacrificado. Se supone que ahí solo deberían haber personas muy piadosas, y vemos que no es así, hermanos. Por eso es que nosotros vemos que los abusos sexuales están viniendo ¿de dónde? De los líderes religiosos. Lo vemos, hermanos, porque esa es precisamente la habilidad del psicópata, que busca mostrarse bajo una apariencia de piedad para engañar a las personas y a la sociedad en general, y para que no se den cuenta que es una persona que no puede sentir arrepentimiento ni culpa. ¡Plop! Entonces, claro, miremos el problema que hay cuando hay tantas personas en la sociedad que tienen esos rasgos de personalidad y que son personas muy malas. Por eso el apóstol Pablo te dice, a esto se evita. ¿Cómo reconocer a estas personas? Pues porque no sienten remordimiento ni culpa. Lo vemos, ese es el punto clave, hermanos. Son personas que no reconocen su error. Y no hay otra forma de reconocerlos. Son personas que ellos nunca han hecho nada malo, se equivocan y dicen que no se han equivocado, son perfectos, se presentan como benefactores de la sociedad, vienen a darte alimento, vienen a ayudar a tu familia, y en realidad son lobos vestidos de oveja. Entonces, volviendo al inicio del video, nosotros vemos que la intercesión de Jesús está disponible. ¿Por qué no arrepentirse, verdad, hermanos? ¿Y por qué una persona no logra sentir un deseo de arrepentirse, sino que parece que algo murió dentro de él? ¿Lo vemos? Ahí es donde nosotros entendemos que algo no está bien con esa persona. La ley de Dios contempla en sus estatutos, en la Torá, que la persona que peca por error, es decir, no el que premeditadamente mira cómo va a cometer un pecado, sino el que de un momento a otro pecó, ¿ok? Porque el que premeditadamente comete un pecado es el psicópata. Pero para aquel que de un momento a otro pecó, no se dio cuenta y se equivocó, leamos lo que dice Levítico en el capítulo 4, versículo 27 al 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces, solo después de que la persona se da cuenta que cometió un error, ahora entonces es que puede arrepentirse. De otra manera, ¿cómo se va a arrepentir? Por eso está escrito que la gente que no conoce la ley está bajo maldición, porque han pecado y no se han dado cuenta que han pecado, y entonces ¿cómo se van a arrepentir? Pero nosotros sabemos que la ignorancia no es disculpa para cometer un pecado. Como dice el dicho, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Leamos en Levítico capítulo 5, versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Y por qué esto así, verdad, hermanos? Alguien dirá, pero ¿y si no sabía? Pero miremos que la ley de Dios está inscrita en la conciencia del ser humano, de forma de que el ser humano, aún sin conocer la ley de Dios, su conciencia lo acusa cuando actúa mal. Aún y si nunca nadie te dijo que robar está mal, pues tu conciencia internamente te lo va a decir. Y así, muchas cosas de la ley de Dios, tu conciencia te lo va a decir. Estás haciendo algo mal. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
todavía hay pastores y sacerdotes católicos tan locos que dicen que la ley de Dios fue abolida por Jesús, cuando inclusive los gentiles tendrán que ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios. ¿Y cómo podrán ser juzgados si nunca conocieron la ley? Pues su conciencia les va a decir si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Cada persona dentro de su cabeza tiene algo que le dice: hey, mira, eso no está bien lo que haces. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes constantemente silenciando la voz de tu conciencia y llega un punto en que ya tu conciencia no te acusa? Ese es otro problema. Pero aquella persona que está ahí para escuchar la voz de su conciencia, tu conciencia te va a advertir que robar, mentir o causarle daño a otro está mal, ¿ok? Asimismo, tu conciencia te va a advertir que hay un creador, que es innegable que alguien creó esta tierra y que ese creador demanda obediencia. Tiene leyes, estatutos y mandamientos y espera que tú los obedezcas. Y por supuesto, eso te lleva a buscar cuáles son esas leyes y estatutos y mandamientos del Creador, ¿ok? Eso es lo que te advierte tu conciencia. Entonces, bueno, dejando por un lado ya lo del sociópata, porque ahí no hay ningún problema. Generalmente el sociópata es una persona criminal, borrachina, drogadicta, tal vez sean indigentes, personas antisociales que en algún momento van a terminar en la cárcel. Son fácilmente identificables, ¿verdad, hermanos? Ahora el problema está con los psicópatas, plop, porque son personas que andan por ahí sigilosas, y yo me he topado con varios ya. Entonces, una de las razones por las cuales se nos bombardea con este mito de que el psicópata es un asesino en serie es precisamente para que no podamos reconocer a los psicópatas. Y entonces pensemos que es alguien como Charles Manson, una persona como realmente loca. Y no es así. El psicópata puede ser una abuela, puede ser una mujercilla pequeña, porque el psicópata muchas veces no va a actuar de forma violenta, pero sí va a buscar hacer lo malo sin que nadie se dé cuenta, para tratar de lograr sus objetivos. Es una persona que se va a disimular, se va a esconder, se va a someter a las normas sociales y va a actuar así hipócritamente para no ser descubierto. Y ahí es donde está el problemilla grande, ¿verdad? Porque son personas que se presentan pulcras, muchas veces muy bien vestidas, en profesiones respetables, y tú pensarías, no, aquí no debería haber alguien malo, pero sí, ahí lo hay. El caso de los médicos, ¿verdad, hermanos? Pues uno esperaría que, siendo la medicina una profesión un poco sufrida, pues que no existieran psicópatas en la medicina. Pero ahí están, una persona que puede infligirle dolor a otro legalmente, sin que fácilmente sea verificable si ese médico ha traspasado un límite. Hay una zona gris ahí. Y por eso los médicos no pueden ser vistos como dioses, como ocurre hoy en la sociedad. ¿Verdad, hermanos? Porque muchos de ellos no sienten ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni culpa. Y el otro día yo veía a una mujer reclamándole a los médicos por lo que ocurrió en el 2020 y diciéndoles: ¿cómo es que ustedes no han pedido disculpas? ¿Cómo es que ustedes no han dicho, oye, nos equivocamos? Y lo vemos, hermanos. ¿Por qué? Porque la mayoría son personas que no sienten arrepentimiento, ni remordimiento, ni culpa. Es decir, son psicópatas. Y es que vamos a una sociedad de psicópatas. Entonces, por eso es que estos canales como Discovery Channel buscan hacerte desviar tu atención hacia otro lugar para que no te des cuenta quiénes son los reales psicópatas que tenemos hoy en la sociedad, abundando como nunca antes, porque estamos en estos tiempos postreros que son tiempos muy peligrosos, porque tú esperarías de estas personas lo mejor y resulta que son el peor ser humano.
Alguien que va a hacer algo muy malo sin que la sociedad pueda verlo, porque están bajo una fachada de piedad. Y es lo mismo que pasa con algunos gobernantes, que ellos se pueden disfrazar bajo su manto de ser gobernante como benefactores de la sociedad, pero luego van a hacer cosas inmorales, y eso es legal porque ellos lo han hecho, y entonces no pasa nada. Ni ellos se arrepienten, ni la sociedad les exige que se arrepientan, y tenemos un comportamiento psicópata. ¿Y qué me dicen de los líderes religiosos? Porque hoy en día todo lo que hemos predicado sobre la falsa Trinidad, sobre el engaño del reposo en domingo, sobre el engaño de que la ley de Dios ha sido abolida, sobre el engaño de la tierra redonda, uno al principio esperaba que estos líderes religiosos dijeran: hombre, tienes razón, nos equivocamos y le pedimos perdón a Dios. Pero no pasa así, ¿verdad, hermanos? ¿Qué ocurre ahí? No sienten remordimiento, ni culpa, ni arrepentimiento. Y fue lo mismo que ocurrió con Martín Lutero cuando él clavó las 95 tesis a la puerta de una iglesia. Él esperaba arrepentimiento de la Iglesia Católica por andar vendiendo indulgencias. Y bueno, todavía lo estamos esperando. Entonces ya vemos que también tenemos organizaciones psicópatas. Entonces, el problema grande que existe cuando una persona no se arrepiente y no escucha la voz de su conciencia es que finalmente esa persona se transforma en un monstruo, una persona que va siempre a actuar mal, pero que está disfrazada bajo un manto de piedad, y eso la hace más peligrosa, porque esa hipocresía la usa para la manipulación sentimental de las personas. Porque ¿cómo esperarías tú que de parte de este sacerdote o de este pastor venga algo malo? No puede ser, y se presenta una disonancia cognitiva en el ser humano. Y entonces hay una manipulación. Es lo que pasa, es de locos, hermanos. Por otro lado, hermanos, otro aspecto del psicópata, como ya vimos, es que es narciso, como lo dice el apóstol Pablo, que son hombres amadores de sí mismos. Y eso los lleva también a ser traidores, porque ellos son lo mejor, lo más excelente. El resto de personas son cosas, son objetos, y por tanto está dispuesto a traicionarlos en cualquier momento, debido a que el psicópata busca siempre su exaltación, como todo narciso, y por eso él usa esa hipocresía que tiene, y esa forma de él comportarse, de ser hipócrita, lo lleva irremediablemente a ser un traidor. Y ese es otro punto bastante importante. Todo psicópata es un traidor. Toda persona que no se arrepiente, no siente culpa ni remordimiento, te va a traicionar en algún momento. Miremos el caso de Judas, hermanos, es que esto está ahí en la Biblia. Él tenía un perfil psicopático, porque miremos cómo él se presentaba bajo una apariencia de piedad. Él robaba de los diezmos de Jesús, y Judas conocía la ley mejor que nadie. Él sabía que estaba mal robar. Sin embargo, él no sentía arrepentimiento. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos: Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?